copiloto, por el reflejo del piloto. ¿Sí? ¿Sí lo entendieron? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, Sí. ¿sí? Entonces, el que normalmente se afecta más, uno, por esa situación. Dos, el piloto, pues casi siempre viene atento un poquito al camino. Y el copiloto viene haciendo 20,000 cosas, maquillando, yendo, cambiándole al radio, durmiendo. Entonces, el copiloto es el que no viene atento. Entonces, si la puerta está sumida, también es un dato de alto impacto. Digo, aquí son imágenes muy valorables. Sí, muy, muy llamativas. Bueno, aquí vamos a verlas. Mecanismo de traumatismo que tengo que ver. Deformación del volante. ¿Qué me habla si está el volante deformado? Pues que el paciente se dio en el tórax y mínimo una fractura de tórax. O lo malo de las lesiones, bueno, vamos a terminar. Deformación del volante, huella de la rodilla en el tablero o estallido del radiador del parabrisas, que se llama ojo en buey o telaraña. Me puede hablar de fractura de columna cervical, por ejemplo, eh, si se fracturó la rodilla en el tablero, porque puede haber una lesión en gatillo. Les decía que un tórax inestable, contusión miocárdica o neumotórax. Las lesiones que son evidentes, o sea, si yo veo que están las fracturas, no me es tan peligroso como no ver lesiones, porque si el hueso se rompió, el hueso absorbió toda la energía casi siempre. Pero si no se rompió, entonces la energía ¿dónde pasó? A los órganos. ¿Qué órganos están en la caja torácica? El corazón y el pulmón. Entonces toda esa energía mueve y produce un cambio en los músculos y puede, le repito, no haber fracturas, no haber heridas, no haber hemorragia, pero ese tejido del músculo y del pulmón afectarse y puede haber contusión severa de tórax con contusión miocárdica y contusión pulmonar. ¿Qué me va a traer una contusión pulmonar? Un SIRA, un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, que me va a traer una contusión miocárdica, arritmias letales. Eso es muy común con los pacientes que están afuera del carro, están sentados, ¿estás bien? Y lo levantan y, ole, cayó muerto. Disección aórtica, no me lo marca, pero está también. Bueno, sí, ruptura traumática de aorta, ruptura de hígado. Si yo veo que el paciente tiene huella del volante, que lo presionó tanto, puede haber ruptura de hígado, de vaso, fractura, luxación de la rodilla y la cadera, pues por el poner los pies en el freno o durante el volante, perdón, en el piso, y entonces se hunden las piernas y se fractura la cadera. Si es impacto lateral, podemos pensar en esguinces de cervicales, fractura de columna, tórax inestable, neumotórax igual por fracturas costales, ruptura de aorta, diafragma, igual lesiones en hígado, fractura de pelvis, colisión posterior que me llegan y me dan golpe por atrás, lo principal lesión en columna o en tejidos blandos. Eyección, pues si está eyectado, tengo que pensar de entrada traumatismo craneoencefálico, pero hay que ver contra qué se eyectó, un árbol, un muro, contra el pavimento. ¿Han visto la película de Zombieland? Sí, doctor. Sí. ¿Se acuerdan cuál es una de las reglas para sobrevivir? Siempre usar volante. siempre cinturón de seguridad. Volante, cinturón de seguridad. Entonces, ¿se acuerdan cómo la señora que va peleando con las niñas zombies, cuando frena, cómo sale proyectada? Sí. Ya ven, entonces, ahí ven la imagen cómo de repente y hasta dónde fue a dar, rompió contra el parabrisas y cómo se ve que da contra el pavimento. Bueno, impacto contra el peatón, traumatismo de craneoencefálico, cadera, cuando normalmente el peatón es el afectado, cadera, lesión, ruptura, lesión de bíceps, dependiendo de dónde lo golpee. ¿Saben ustedes por qué cuando atropellan a una persona casi siempre pierde los zapatos?
¿no? No. ¿No han leído esa leyenda urbana? No. Que colgó los tenis. Idea. No, no, colgó los tenis es cuando ya están arriba en los cabres. Cuando una persona la atropellan, la energía es tanta que relativamente te cambia tu masa muscular. Y en ese momento los zapatos que están pegados al suelo, tu masa muscular se modifica, digamos que reduces y sales fuera y te saca o sea, los zapatos se quedan, pero sale proyectada la persona. Ya te está hablando también de la cantidad de energía para sacarte, como si agarró una mano y te levantara de inmediato. Entonces las personas atropelladas llegan a perder los zapatos. Una pequeña cuestión que llega a pasar. Bueno, las lesiones vamos a tener tres tipos de eventos de la muerte. Pueden pasar la muerte en la primera, segunda o tercera etapa. Primera etapa es segundos a minutos. Lo que decía, lesiones inmediatas, ruptura de la aorta, pues en ese momento el paciente se lesiona, se desangra, lesiones cardíacas, lo que les comentaba, arritmias y lesiones del tronco médula espinal. Vean aquí, la persona pues cómo quedó totalmente con un traumatismo craneoencefálico. Segunda etapa, minutos a horas. Estos son los importantes para nosotros relativamente, porque son los que nos van a llevar. Lesiones en el tórax, hemo o neumotórax. ¿Por qué es en minutos? Porque se va a acumular la sangre y eso va a ser la presión. Si se lesiona un pulmón, va a acumular sangre, va a presionar los vasos sanguíneos y presiona el corazón. Ese es el problema del hemotórax, además de que ese pulmón no ventila. Hematoma subdural o epidural igualmente. Lesiones, las subdurales casi siempre son venosas y las epidurales arteriales. Poco a poco se va llenando hasta que comprime uno de los ventrículos y desplaza los ganglios. Ruptura de vaso, ¿por qué? Porque el vaso es altamente fiable y sangra mucho. Es un órgano muy grande. Y pues la fractura de pelvis, ¿por qué en minutos u horas? La pelvis puede guardar promedio de 4 a 5 litros. ¿Cuánta sangre tenemos? 4 a 5 litros. Entonces puede estar toda ahí acumulada y poco a poco hasta que pues, se choca por completo el paciente. Y a esto se le llama la hora dorada. Entonces, mortalidad de trauma y vemos en horas, en minutos o en días o semanas. Entonces, casi siempre los primeros minutos son cuando se lesionan más pacientes. Tercera etapa ocurre días o semanas después del traumatismo y consecuencia más que nada procesos infecciosos, sepsis o falla orgánica múltiple. ¿Preguntas hasta aquí, dudas? En un accidente de moto, ¿cómo es lo más frecuente que llega el paciente o la paciente? ¿En dónde llegan sus heridas en el cráneo? Ok, vamos. Yo no tengo nada en contra de los motociclistas, perdón. Inclusive a mí me hubiese gustado aprender bien manejarla. El problema con los motociclistas es que son muy irresponsables. Una motocicleta tendría que guardar por ley el espacio como si fuera un auto. ¿Cuáles son las lesiones más comunes de ellos en ciudad? Va el automóvil y ellos quieren dar vuelta a la derecha y en eso el automóvil da vuelta a la derecha, pero ellos van entre carriles. Entonces lo más común es que se terminan estrellando contra el propio auto. Eso es lo más común. Otras que llegan a derrapar, también. Entonces, y casi nunca utilizan casco, ropa de motociclista que tiene que ser para evitar los raspones y pues especiales. Entonces, los traumatismos, en ellos, más que el traumatismo, cuando uno trae en casco, si es esa, sino son las lesiones de fractura de pelvis, de extremidades, lo que principalmente, porque terminan volando y ya depende contra qué se golpeen, pero casi siempre las piernas y las manos las llevan de perder. Ok. Sí. Sí. Ok, entonces llega el paciente, ¿qué es lo que tenemos que tener? Pues preparado nuestra área, siempre tener listo, pensando en lo que puede llegar. Un buen triage, que ya hemos visto, revisión primaria
ABCD, que es el ABCD, vía aérea, ventilación, circulación, eh, déficit neurológico y exposición. Otra vez les repito, no es que tengas que hacer una y acabar y empezar la otra, no. Es un orden para que, ya estoy en la exposición y ya vi la vía aérea, entonces para que no se nos pasen cosas importantes. La reanimación, en cuanto a cristaloides, vamos a ver. Auxiliares de la revisión primaria y reanimación, que serían estudios de imagen. La revisión secundaria, así con detalle. Auxiliares de la revisión secundaria, reevaluación y cuidados definitivos. Esos serían los pasos a seguir en toda atención de un trauma. Todos, todos. ¿Qué es la preparación en la fase prehospitalaria? Pues notificar. Lamentablemente, muy pocas veces les da tiempo o hay una buena coordinación en que notifiquen. Oigan, se cayó un señor, un albañil, y de 2 metros de pie, y vamos para allá. Pues, ¿qué voy a pensar? Fractura de calcáneo, fractura de pelvis. Ya tengo listo al ortopedista para tenerlo a la mano. Hubo una explosión como la que les decía en los tanques de gas, pues lo que voy a pensar es lesiones de tórax cerrado, tórax inestable. Puedo pensar contusión torácica, contusión miocárdica. Hay un herido por bala en cabeza, pues obviamente para neurocirugía. Entonces, para eso es necesario notificarlo. Evaluar al paciente, mantener la vía aérea, control de hemorragias, inmovilización adecuada. Ellos tienen que mover en una tabla rígida con las arañas, que son las cintas, inmovilizadores de cabeza, y preparar el traslado. Preparación del equipo y material y personal en la fase hospitalaria, avisarnos. Tener idóneamente disponible rayos X y laboratorio, y pues tener las precauciones de barrera para nosotros. Va a haber sangre, tengo que tener guantes. Siempre, ustedes llegando al hospital, se agarran un par de guantes. ¿Por qué? Pues porque lo puedes utilizar en algún momento. Tu cubrebocas, entonces siempre tienes que estar preparado, pero en eso te llega un paciente sangrando y, ay, no hay guantes, y sales corriendo, o te vas a perder cosas, o vas a cometer errores. Entonces siempre tienen que estar ustedes preparados, ese como consejo. Bueno, aquí vemos la inmovilización. La primera imagen es una extracción de un paciente sentado con una pinza especial. Están rompiendo la puerta y el paciente se le pone un collarín sentado y se extrae sentado en la tabla. Ya en las siguientes imágenes, la preparación de choque. Pues el equipo de protección, nuestro uso de bata, gorro, cubrebocas para tener listo. Bueno, el triage. Perdón. Otra vez, me choca esto. Perdóname. Aquí estamos. Bueno, en el triage estamos hablando de un triage de pacientes traumatizados. Entonces va a haber múltiples lesiones. Entonces, cuando sean múltiples, cuando la cantidad sobrepasa la capacidad de hospital, se tiene que tener primero a los que tienen lesiones múltiples que ponen en riesgo la vida. ¿Sí? Me llegó una camioneta con 5 lesionados. Pues veo, hago un triage, ¿quién tiene una lesión? A ver, tengo una fractura de pelvis, sí. Y tengo un neumotórax inestable, pues va el neumotórax inestable y luego la fractura de pelvis. Y tengo uno que trae fracturados todos los dedos. Bueno, ese desde los dedos se va a esperar porque va a primero la fractura de pelvis. Accidentes masivos. Deben tratarse en accidentes masivos, estoy hablando como los sismos que hemos tenido en años recientes. Una explosión masiva. En ese caso, se atienden primero a los pacientes que tienen más posibilidades de sobrevivir con menor consumo de tiempo, material, personal y equipo. Tengo un sismo y les repito, los que tuvimos en el 2017. Me llega un paciente con exposición de materia encefálica y me llega un niño con una fractura de mano, va primero el niño, porque tiene más posibilidades de sobrevivir con menos insumos que el paciente con exposición cerebral. ¿Sí me entienden los dos escenarios? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? Bueno.
Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero, por ejemplo, medir los signos vitales y el estado de conciencia. ¿Qué me puede, por ejemplo, llevar? Si la frecuencia respiratoria es menor de 10 o más de 29, puede ser o está agonizante o está con una lesión de tórax. Tengo que llevarlo a un centro de trauma. Si está chocado, tengo que igual evaluar las lesiones. Segundo, ver las lesiones principales, tórax inestable, fractura de huesos largos, amputación, trauma de cabeza, cuello, fractura de expuestas, fractura de pelvis. Entonces, si la tiene, pues tengo que llevarlo a un centro de trauma. También que tengo que evaluar lo que ya platicábamos, eyección desde un auto, son como otros concomitantes. Muerte del pasajero, lo que les decía, si ya murió el pasajero se considera de alta letalidad. Peatón expedido o atropellado, colisión de alta velocidad, ¿sí? Deformidad del automóvil, más de 50 centímetros, que les comentaba, 60. Inclusión de compartimiento del pasajero, es decir, que el que va hasta atrás y termina hasta adelante, pues también ya se considera de alto trauma. Si el tiempo de rescate duró más de 20 minutos, si fue una caída de más de 6 metros, volcamiento también se considera de alto riesgo. Colisión de motocicleta a más de 32 kilómetros por hora, o separación del conductor de la motocicleta, que quedan a más de 1 metro de distancia, pasajeros sin dispositivos de seguridad. Otro factor de riesgo, si son muy pequeños o muy mayores, si está embarazada la paciente o inmunosuprimido o alguna patología crónica. Entonces, le vas dando, vas analizando el riesgo que tiene tu paciente. Ya que llega a tu servicio, la revisión primaria, identificar las situaciones que amenazan la vida, qué lo puede matar en los siguientes 5 minutos y tratamiento en función de las lesiones. Esto tiene que ser rápido. En la evaluación primaria es ABCD, pero eso lo hacen en menos de 2 minutos ya lo están evaluando todo. Vía aérea. ¿Cómo puedo saber si el paciente tiene vía aérea? Señor Pablo, ¿cómo está? Bien, perfecto. Vía aérea está estable. Pero si tiene contusión en la vía aérea, si tiene un neumotórax, no va a poder hablar. Entonces, esa es una forma. B, si conserva la ventilación. A ver, respire profundo y aguántela. ¿Cómo está mantener la circulación y control de hemorragia? Tengo que hacerlo esto. ¿Cómo? Checando la tensión arterial, viendo si hay sangrado. Valorar el estado neurológico. Señor Pablo, levante sus manos, levante sus pies. Bien, lo puedes levantar, bien, no hay lesión neurológica. Exposición, lo estamos quitando. Eso es algo muy importante. ¿Qué pasó? Pues lo picaron, lo asaltaron y no lo volteamos. Siempre agarren y volteen a su paciente porque probablemente ya está sangrando por la espalda, tiene otra lesión que el paciente no se dio cuenta a nivel renal. Siempre, siempre. Me voy a regresar un poquito. Otra forma de evaluar el estado neurológico en ese momento que los desvisten, hagan tactos rectales. ¿Por qué? Porque pueden ver si hay sangrado y en ese momento pues hay un sangrado de víscera hueca. 2, si hay tono. Si no hay tono en el esfínter hay una lesión neurológica con un simple tacto. ¿Ya vieron? Como en 2 minutos la hacen. Vía aérea, entonces evaluar la vía superior para ver si es permeable. Inspeccionar en busca de cuerpos extraños o fracturas faciales mandibulares. Si hay problema, pues restablecer una vía aérea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Levantando el mentón siempre y cuando no haya riesgo de lesión medular, la mandíbula y protegiendo la columna cervical. Vean cómo está levantando en la segunda imagen un poquito la mandíbula, el mentón y se coloca un collarín cervical rígido, no blando. Lo que les decía, un paciente que habla claramente no va a tener lesionado en la vía aérea y está bien oxigenado. Si tiene agitación, alteraciones, retracciones intercostales, respiración ruidosa, eso es muy común en los quemados, que soy como si estuviera hablando Darth Vader o estridor, ronquidos, tiene lesión de la vía aérea. Entonces, en ese paso se tiene que hacer una intubación, ya sea vía nasal u oral. En caso de que no puedan realizar, pues traten de intubar al segundo paciente, véanle cómo está la cara. ¿Ya lo vieron? Sí. Sí. Sí.
O sea, pero Sí, ¿Y ahí qué se hace, doctor? Hay que una se hace, puntada. pues, realmente no es tan difícil porque tiene la tráquea expuesta. Pero si no, lo que tendríamos que hacer es esto, una traqueostomía de emergencia. O ustedes aprender, a lo mejor no van a aprender a intubar de ahorita, pero la mayoría de los hospitales tenemos equipos para intubación, mascarillas laringoscopia, así sería su nombre. Ahorita les paso la imagen, que son mascarillas para no tener que intubarlo, nada más abres y ahorita les muestro un video para que sea mucho más fácil de entender. No, porque ahí tienen que ver la imagen. Bueno, ya sea técnicas quirúrgicas o no quirúrgicas, la intubación orotraqueal o nasotraqueal, ya sea con una crico o una traqueotomía. Mantener el volumen de oxígeno. No es una urgencia, si no podemos con una mascarilla bolsa reservorio. Hay que quitar todo lo que pueda el paciente tragarse, piezas dentales, si hay sangre, secreciones, aspirarlo. Bueno, esta es la parte del RCP, aquí no nos quedamos tanto. Si el paciente tiene compromiso de estado de alerta, pues también hay que procurar cuidar para preservar la vía aérea. Bueno, ¿a quiénes hay que intubarlos? Al que esté apneico, grado menor de 9. Ese paciente se tiene que intubar para protección neurológica o actividad convulsiva sostenida, trauma facial inestable como el de la imagen, lesión de la vía aérea, falla respiratoria, alto riesgo de broncoaspiración, por ejemplo, pacientes con quemadura o que no es posible mantener la vía aérea por otro método. Entonces, siempre tienen que pensar que el paciente puede tener lesión cervical, por eso hay que tener cuidado en las maniobras. En la B, la ventilación, checar la frecuencia respiratoria y cómo están esas ventilaciones. ¿Cómo lo voy a checar? Pues con la exploración física. Las lesiones que voy a tener son las que me ponen en peligro la vida. Estamos en las primeras. Neumotórax, atención, porque puede haber neumotórax siempre. Tórax inestable con contusión pulmonar y hemotórax masivo. El neumotórax, atención. Sí. No sé quién está chifrando. en su micrófono, Jacobo. Ah, Su sí, micrófono, muchacho. chicos. Hot dog. Pero no es Dos. Jacobo. ¿A qué hora llegan? ¿A qué Luis, hora? tu micrófono, amigo. José, tu micrófono. A ver, ¿quién dicen que es? No, ya está. El del micrófono. ¿Ya? ¿Ya lo silenció? Ya. Ok. Bueno, vean esta radiografía. Es una teleradiografía. Bueno, una AP, no exactamente una teleradiografía. Vamos a ver cómo el área derecha del tórax sí se ve un poquito de secuencia de trama bronquial, pero el área izquierda se ve totalmente insuflada, tanto que desplaza lo que les decía el corazón, comprime otro pulmón. Y este aire, el pulmón izquierdo tiene un neumotórax, atención, es puro aire, puro aire, se ve todo borroso. Eso que es lo que puede, les repito, comprimir vasos, grandes vasos, comprimir corazón y comprimir otro pulmón. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Alguien sabe qué se le hace un neumotórax, atención? Sí, de hecho se los voy a dar en mi exposición, que es mañana, creo. Perfecto. Sello de agua. Uh-huh. No, se hace una descompresión, Antes. se hace una apertura. Uh-huh. Así es. Segundo espacio torácico. Se tiene que colocar un catéter, no voy a hablar mucho para que la doctora dé, nada más como las generalidades. Y luego colocar una sonda de toracotomía. Aquí vemos en imágenes, aquí se ve
este pulmón que está expandido, se coloca una aguja con la que funcionan a los pacientes, segundo espacio intercostal, línea media clavicular, presionan y van a oír como un globito que sale todo el aire. Doctor, Entonces lo ahí que tú tengo una quieres hacer, duda. tu neumotórax de tensión, sí, Ahí había leído que era en el quinto espacio intercostal. no en el segundo. ¿En el segundo? Ok, gracias. Voy a mejor tu duda. La descompresión es en el segundo. La colocación del sello sí es en el cuarto o quinto. Son dos cosas distintas. Lo que está haciendo la primera imagen es funcionando. Segundo espacio intercostal. Y ya el sello. Ay, me choca esto, perdón. Cuando se toca. Y la colocación de la sonda endopleural ya es en el cuarto o quinto espacio, línea axilar anterior, línea axilar media. Esa es la sonda endopleural. Pero lo primero que tienen que hacer es descomprimirlo, hacer que ese pulmón que se está inflando se ponche y se vuelva a un neumotórax siempre. Podemos también tener hemotórax masivo cuando en lugar de aire hay sangre, vean cómo se ve blanco, hay más de 1500 cc y lo que hay que colocar es una sonda endopleural. Si salen más de 2000 en la apertura, más de 1500 en la primera hora o en las primeras 8 horas salen 200 cada hora, eso es un hemotórax masivo. Y ahí tendrían que entrar un cirujano de tórax a tratar de reparar la lesión de corazón o de pulmón. Otra lesión que podemos tener son tórax inestable. ¿Quién sabe la definición de tórax inestable? Es cuando hay traumatismo de 3 costillas, ¿no? Y se puede ver como la respiración paradójica. Ok, serían más de 2 lesiones en 2 costillas, o sea, más de 2 sitios en 2 costillas o más de 4 continuas. Entonces hablamos de 2 lesiones aquí, por ejemplo, en la imagen, en la costilla número 3 me marca que tiene 2 fracturas. En la costilla número 4 igualmente 2 fracturas, o sea, tiene más de 2 lesiones. En la costilla 5 tiene 2 fracturas. ¿Sí ven? Les está marcando. Eso es lo que hace inestable, porque es como si arrancamos el pedazo de hueso y el pulmón no se puede expandir bien. Bueno. Y el tórax inestable, ese es el más engañoso porque no se ve tan mal el paciente, pero tenemos que intubar porque no se puede ferulizar el tórax, no le pueden poner un yeso, que sí hemos visto algunas imágenes de gente que le ha puesto yeso en el tórax, no lo pueden hacer. La forma de ferulizar es intubando al paciente para mantener inflado el pulmón, porque la caja torácica no puede. Entonces, ¿a quién vamos a intubar? Paciente con pérdida de estado de alerta, respiración dificultosa o espontánea, dificultosa sin que haya una respuesta, Glasgow menor de 8. Hay intoxicaciones, ya lo hemos platicado un poquito, trauma maxilofacial severo. En el C, tenemos que evitar el choque. La hemorragia, pues obviamente es la causa más fácil de prevenir, porque la estamos observando. Entonces, si el paciente está hipotenso, aunque no vean el sangrado, tienen que sospechar que ese paciente está chocado, tiene un sangrado en algún lado. Y hay que estar evaluando pulsos centrales y distales. Vamos a tener tipos de lesiones vasculares, signos duros y signos blandos. Signos duros es hemorragia con o sin signos de shock. O sea, estamos viendo la hemorragia. No hay pulsos distales a la lesión, se lesionó el hombro y, bueno, el antebrazo y a la parte de ese brazo no hay pulsos. Hematoma pulsátil, un hematoma, checamos y vemos que está inflando a nivel de la femoral y está pulsando, pues, ¿qué quiere decir? Que es una arteria. Soplo en el área de la lesión, me está hablando que es una arteria. Signos blandos, pues que hay antecedentes de hemorragia, o sea, algunos cambios de curación. Disminución, no ausencia de pulsos. Un hematoma no pulsante, ¿qué quiere decir? Que es venoso, que si el sangrado va a ser más lento.
o heridas penetrantes múltiples. Esto me da la indicación para pasar a un quirófano. La reposición. Siempre se requieren 2 vías periféricas, lo que se indica. Las vías tienen que ser cortas y gruesas. Si ustedes agarran un catéter delgadito, largo, el flujo va a ser más lento, más resistencia. Entonces tienen que tener 2 vías cortas y gruesas, siempre. Esta tabla del manejo del sangrado, un poquito más hacia el choque por trauma, un poco a discusión. ¿Por qué? Dice que la pérdida sanguínea, cuando es el 15%, promedio 750 y así lo va aumentando, puede tener respuesta cardíaca, pero les digo más o menos porque ahí va a haber pacientes ancianos, pacientes que están bajo tratamiento de beta bloqueadores o alguna condición que me va a hacer pensar, el abuelito pues estás con frecuencia de 80, sí, pero normalmente estaba con 60, entonces ya está taquicárdico. Alteración de la tensión arterial, pero en una primera fase los pacientes van a estar con respuesta simpático-mimética. Entonces, ahí también aguas. El volumen urinario, ese sí estoy totalmente de acuerdo. Si no está orinando, el paciente está chocado. El estado de alerta, valorando que no esté modificado por sustancias, alcohol principalmente. Y la reanimación, pues que dice que se utiliza cristaloides o los coloides. El coloides que se utilizaría sería sangre. Ya no utilizamos gelatinas, otras cosas, sangre. Bueno, en caso de hemorragia, pues con presión directa sobre la herida, férulas neumáticas más no torniquetes. Un torniquete no es malo. Lo malo es que la gente no sabe usarlo. A nivel militar, venden como un bastón para policías que vas girando y te hace el torniquete. El torniquete, si nosotros lo hacemos como personal médico y lo sabemos hacer, va a ser muy bueno porque controla la hemorragia, pero tiene que estar vigilado. En cambio, la gente en la calle o cuando no lo saben hacer, me amarran cinturones, calcetines, agujetas, 20,000 cosas, pero no lo mantienen bien y producen isquemia. Entonces, férulas neumáticas es una férula como de yeso que le vas inflando y la vas desinflando para disminuir el sangrado, pero no producir procesos de isquemia. ¿Sí? Bueno, ya las 2 vías, hay que tomar estudios de laboratorios y administrar cristaloides, principalmente riña lactato, que es la JARMA. Algunas causas de traumatismo. ¿Sí? Y luego seguimos a la D, que es el déficit neurológico. Primero que nada tenemos que establecer la escala de coma de Glasgow. La escala de coma de Glasgow o escala de OMS fue creada en el Reino Unido, en una ciudad que se llama Glasgow. No es del doctor Glasgow, es una ciudad. Y en la ciudad había muchos accidentes. Entonces llegaban muchos pacientes traumatizados y algunos anestesiólogos que fueron los que los crearon esta escala para estar evaluando el estado del paciente. Puede alterarse por problemas de choque, hipoglucemia, alcohol o lesiones traumáticas del sistema nervioso central. Podemos tener fracturas, bueno, algunas lesiones. Fracturas, por ejemplo, si tiene una fractura como este paciente, el signo de mapache, que son la sangre a nivel de la órbita, se llama signo de mapache y me quiere decir fractura anterior. Si tiene rinorraquia, que es sangre a través del líquido de las fosas nasales, fractura anterior. Fosa media puede tener otorragia, entonces también tenemos que vigilar o revisar los conductos. O que es el signo de Batre, que es en la fosa posterior. Esta es la como de Glasgow, nada más para que se aprenda, son 4, 5 y 6. 4 más arriba, que está más arriba, los ojos, 4. Luego que sigue, la boca, 5. Y luego que sigue, 6, los brazos. 4, 5, 6. Entonces, ocular, espontánea, abre los ojos. 3, sería a órdenes verbales. 2, al tacto. Y 1, ninguno. Entonces, igual verbal, orientado, confuso. Luego siguen palabras, bueno, oraciones, palabras y sonidos. Eso sería la forma de aprendérselo. Y en el motor, pues
obedece órdenes, localiza el dolor, retira el dolor, flexiona el dolor, que es decir, le da palpo en el abdomen y dobra, y va a hacerme lo que conocemos como signo de decorticación, que significa que los brazos son flexionados hacia adentro, o puede extenderlos, y eso se llama descerebración. Decortico, brazos hacia el centro, hacia el córtico, bueno, la corteza o el corazón, que es la forma de aprendernos, y de cerebro hacia afuera. El rasgo menor es de 3 puntos. Leve de 15 promedio a 14, moderado, no, está mal, de 15 a 13, moderado es de 12 a 9 y menor de 9, que sea a partir de 8, hasta 3 puntos es el severo. ¿Cuándo hay que indicarle una tomografía a un paciente? Porque si no, a todos le van a hacer. Uno, cuando hay deterioro de estado de alerta, llega el paciente y lo están revisando y al poco rato ya llegó con 14 y después ya tiene 9, hagan el ataque. Puede llegar el paciente despierto, normal, caminando, pero si tuvo uno de los datos que hablábamos al inicio, expulsión, ¿qué pasó con el paciente? Me dieron paramédico, no, pues aquí viene, tuvo un accidente, ¿qué le pasó? Pues salió proyectado de su motocicleta, quedaron a 5 metros. No, ese paciente tuvo un traumatismo importante y si tuvo pérdida de estado de alerta, sí, dice la gente cuando que se desmayó o que no respondía, pero cuando llegamos ya estaba despierto. Entonces, como hay sospecha de pérdida del estado de alerta, hay que hacerle tomografía. Amnesia postraumática. Vamos a poder tener amnesia retrógrada y anterógrada. Una retrógrada es que no me acuerdo, oye, ¿quién fue el presidente en el 90? No, pues no me lo sé, porque es un dato que teóricamente la gente puede llegar a saber, o una pregunta más sencilla. La retrógrada es esa. Y la anterógrada es en el momento, oye, ¿qué te pasó ahorita? No sé, no me acuerdo, yo nada más iba manejando y ya desperté. No se acuerdan del evento. Déficit focal, signos de fractura en cráneo, trauma penetrante o una cefalea severa. Y ya llegaríamos a la que es la exposición, que les comentaba, desvestir al paciente, desnúdenlo, no importa, es que no. De repente se van a encontrar ciertas sorpresas, nos han tocado pacientes así, súper barbudos, pelo en pecho, tatuados, y les quitamos y traen ropa interior de mujer, las uñas de los pies pintadas, entonces también se llevan algunas sorpresas. Pero hay que cubrirlo con cobertores para que no caiga en choque, principalmente. Ya el complemento de la revisión primaria, ya hicimos la primera revisión, después pues está checando los signos vitales, está midiendo la uresis, si tiene o no. ¿Cuándo le tengo que poner una sonda? O más bien, ¿cuándo no? Está contraindicada si tiene ruptura uretral, si hay sangre en el escroto, porque puede tener una lesión, equimosis perineal, fractura de pelvis o la próstata está elevada o no se puede palpar. Les digo que hay que hacerle tacto y tienen que checar cómo está la próstata. Zona nasogástrica para broncoaspiración y evitar la distensión, pero si hay fractura de la lemnia criboides, por ejemplo, en este paciente, yo no le hubiera puesto una zona nasogástrica, le hubiera puesto una zona orogástrica, porque entonces al penetrar la zona puedo fracturar. Y véanle, ¿ya le vieron hasta dónde acabó la zona en este paciente? Sí. En el cerebro. Exactamente, entonces, si está como este paciente de acá, no se la pongan por la nariz, póngansela por la boca. Está checando frecuencia respiratoria, gases arteriales, y ya en el complemento así vienen radiografías, ultrasonidos y tomografía. Ya en la revisión secundaria, pues la historia clínica, así todos los detalles, a qué es alérgico, qué le pasó, y la voy a revisar de pies a cabeza. Y voy a hacer una mnemotecnia que se llama amplia, o sea, voy a hacer mi historia amplia. A, alergias. B, M, medicación que toma. P, patologías o enfermedades previas. Libaciones o últimos alimentos. A, ambiente, circunstancia y mecanismo. Y pues con esto terminamos
las cuestiones generales de la atención de trauma. ¿Preguntas, dudas, doctores? Doctor, buenas noches. Sí. En este Buenas caso, noches, doctora Estela. no, soy Estela. Catherine. Pero no. Es que me apareció ese, pero no, perdóname. Ah. Ajá. Bueno, mi pregunta es si en este caso, pues, la urgencia de la situación hace, por así decirlo, obligatoria la determinación de salida de líquido cefalorraquídeo por la nariz. Sí, si tú estás, por ejemplo, evalúas, hay un traumatismo y entonces checas que hay un líquido muy clarito que está, así como cuando estás escurriendo, el paciente está bien y empiezas a observar que sale líquido por la nariz, tienes que pensar que es líquido cefalorraquídeo. Ah, ok, gracias. Sí. ¿Hay más preguntas, dudas? ¿Cuáles eran las con... No, primero tú. Bueno, ahí lo que tendrías que hacer es tomar una tira de Desloxtis, un Urolastic, ponerlo en el líquido y medir la cantidad. Si tiene al menos de 50 a 60 gramos de azúcar, es líquido cefalorraquídeo. Es una forma rápida de hacerlo. ¿Cuáles eran las contraindicaciones para colocar la sonda nasogástrica? Uno, primero que si el paciente está despierto y tiene alto riesgo de broncoaspiración. Dos, primero lo intubo y luego le pongo la sonda. Que tengas fracturas faciales, que tengas aquí fractura criboides o etmoidales y que cuando tú pongas la sonda se te puede ir hacia el cerebro. En esos casos tiene que ser orogástrica. ¿Sí? ¿Alguien más? Ok. Doctores, de referente a su examen, como les dije, pues es de las primeras veces que intento, cuando yo estuve haciendo los ejercicios, cuando yo hice el examen, me mandó el resultado a mi correo, como alguien me lo mandó, la doctora Teresa. Pero de los demás, usted, digamos, de Raúl, me dice en el Zoom, califica Raúl y me pone el espacio y diagonal 100, pero yo ya no tengo acceso a su examen. ¿A ustedes en su correo sí les mandó la respuesta o su resultado? Sí, claro, doctor, Sí. saqué 100. Sí, perfecto. Ajá. No, entonces mándenmelo porque les digo, no sé qué le debo de modificar, si ponerle que me envíe a mi correo. Teóricamente, pues yo intenté hacer todo eso. Cuando yo hice el ejercicio, a mí me lo mandó, pero parece que me lo mandó no porque fue el profesor, sino me lo mandó como alumno. El examen. Un consejo, doctor, si lo hizo en Google Forms, métase otra vez allá a Google Forms y ahí debe de aparecer donde dice mis cuestionarios creados por mí, algo así. Ajá. Y ya usted se mete y ahí puede ver los resultados de todos. Hay un apartado que dice respuestas y hasta vienen gráficas en qué respuestas se equivocó la mayoría. Exactamente, así cuando lo hice, así me salía. Mira, no lo he intentado otra vez, pero qué bueno que me dicen, luego para checarlo, voy a entrar y les aviso. De todos modos, mándenmelo por protección, pues nuevamente su examen, por favor. Sus resultados, más que nada. Sí, porfa. ¿Y qué les iba a Sí, perfecto, pero es que hay que aprenderle. Oigan, ¿qué les iba a enseñar que dijeron de video? Algo que quedamos, ¿no? Que les iba a mostrar. ¿A cuál? ¿Qué era? Ah, sí, de la mascarilla laringia. Laringia, sí, rápido. Déjeme. Ah.
Doctor, entonces le enviamos la captura de lo que nos llegó al correo. Sí, por favor, ¿no? Para tener de todos modos un Ok, poquito de... a su correo. Aquí, ok. ¿Será? Sí, al Ah, correo o al WhatsApp, como quieran. O el WhatsApp mejor. bueno, sí, gracias. Sí, a ver, listo, se los voy a mostrar. Ujú. Ahí está, para que la vean. Mascarilla la India. Esa es la mascarilla. Vean cómo viene como si fuera la boca del ambur. Voy a ampliarlo el video. Y vean, relativamente ni siquiera la endoscopio tiene, nada más la desinfla, coloca al paciente, la mete, amplía, literalmente la mete con los dos dedos hasta el fondo, donde tope, y lo único que va a hacer es inflar el globo. 60 centímetros de agua promedio de 40 a 60 centímetros. Y esa mascarilla, vean, ya vieron, no necesito video, no necesito la endoscopio. Esta mascarilla está hecha para principalmente el personal que no tenga la habilidad para intubar. Entonces, esta mascarilla lo que va a hacer es que hay diferentes tipos de mascarillas, muchos modelos. Hay unas que se llaman, ahorita les pongo algunas imágenes, se llama Convitubo. Ya me voy a salir. Miren, hay mascarillas laringeas muy sencillas. Por ejemplo, esta. Veanla, cómo viene la posición y viene con un video de laringoscopio. Estoy hablando de una muy moderna, pero va a haber otras muchísimo más sencillas. Este se llama tubo laringo, que viene un globo y lo que hace es meterlo directamente. El globo ocluye el paso al tracto digestivo y hace que solamente haya el paso del aire. Aquí se ve la imagen más o menos. Vean, ¿sí? Bloquea lo que es el tracto digestivo y solamente deja el paso. Algunos tubos permiten tener otro edificio para poner ahí la zona nasogástrica. Entonces, esta es una mascarilla laringe que hay por ejemplo, en mis carros de choque sí tenemos, y en muchos carros. ¿Para qué están hechos? Para cuando ustedes no sepan intubar. Eso es lo que les quiero decir. Entonces, bueno, me mandan el screen. Oigan, y mañana la otra que me decían que iban a ir al Six, no sé qué onda. Sí, doctor, tenemos que ir por unos papeles para el internado. Sí, Okay. ¿A qué horas van a estar allá? Es Pues que el horario de sí, atención tienen es a las reducido. 10, a 2. A las 11. De 9 a 11 es De el 9 a horario de 11. atención. Ok, bueno, entonces vayan y ya me avisan. Yo creo entonces ya igualmente a la 1 ya debían estar desocupados. Disculpe otra Bueno, pregunta. Con respecto al sí. primer examen, ve que tuvimos pendientes con algunos que nos puso mal, algunas cosas por no ponerlas exactas o eso. Entonces, también ahí qué va a proceder, porque algunos, por ejemplo, pusimos bien, pero nada más porque no era como que exacto, la tachaba. Bueno, ahí en cuanto a las dosis vamos a revisar, porque si digo, listo, hay que me manden, ya me hicieron algunos comentarios. La de la gente sí, ya no, esa la eliminamos, pero la de las dosis, más que nada, por ejemplo, oiga, es que le puse, en lugar de ponerle unidades, le puse mililitros. Pues no, no es correcto. Es que ¿Y era uno, miligramos? pero exactamente. Es que, por ejemplo, o me pusieron puse en lugar de punto uno, me faltó el punto. Bueno, pues ya con ese punto sí es importante. Pero si fueran, es que le puse un espacio de más, pues sí la vamos a checar. Por eso me interesa ver los exámenes. Ayúdenme a ver el tutorial y yo ya poderles poner la calificación manual. Por eso también di esa opción de que no se califica automáticamente en el Classroom para que yo les pudiera hacer las correcciones. Bueno. Ok, Sí, Doc. doctor.
Sale. doctor. Bueno, Gracias. así quedamos. Otra Descansen. cosa, Mande. si de pura casualidad